intimidad, un tiempo de comunión, de búsqueda profunda en la presencia del Señor, en la cual Dios, a mi conocimiento, tiene en su propósito, en su proyecto, prepararnos de una manera especial para este último trimestre de este año 2022. Yo pregunto, ¿cuántos quieren cerrar este año de la mejor manera? Diga amén. Diga gloria a Dios. Entonces, hermanos, Dios en su infinita misericordia quiere tratar en nuestro corazón, y no solamente al momento que digo Dios quiere prepararnos, hablamos de cosas materiales, de la mejor cena de fin de año que usted y yo podemos tener. No, hermanos, sino cómo Dios quiere prepararnos espiritual, física y emocionalmente para enfrentar cada uno de los obstáculos, y que lo que hoy llevamos sobre nosotros, lo que hoy llevamos, ya sean proyectos, metas o cargas o necesidades, nosotros podamos pasar a través de aquellos obstáculos y barreras sin sufrir daño alguno. Y no solamente eso, sino que lo que vayamos sembrando también vayamos cosechando delante de la presencia del Señor. Y no importa quién se levante contra nosotros o qué enemigo Satanás provoque para que se nos haga guerra o nos haga lucha, como Isaac mismo acabamos de ver en la palabra del Señor, no tengamos miedo de él, porque el Señor está de nuestro lado defendiendo nuestra causa. ¿Cuántos creen en eso? Diga amén. Diga gloria a Dios. Repita esta palabra conmigo, es profética. Cuando el enemigo se levanta, digan ustedes, cuando el enemigo se levanta, la victoria sigue siendo del pueblo de Dios. La victoria sigue siendo del pueblo de Dios. Hay un fuerte aplauso bien bonito. ¡Aleluya! En estos 3 domingos de campaña, hablar temas puntuales dirigidos por el Espíritu Santo. Dios no solamente me entregó el nombre de la campaña, sino también los temas a hablar, para que nosotros en nuestro corazón atesoremos esta palabra y la llevemos a cabo durante los días de nuestra vida en esta tierra. No solamente por este trimestre, sino durante todos los días que Dios nos permita que comparta con nosotros ese aliento de vida y nos mantenga en esta tierra. Yo creo, hermanos, que más allá de ser considerados seres diferentes en esta tierra, que quizás podemos nosotros preguntar y decir, bueno, una persona de fe, una persona que cree en Dios, se diferencia mucho del mundo, se diferencia mucho de las personas que no entran quizás a una iglesia, que no congregan o que no profesan alguna fe. Pero yo pude darme cuenta, mis hermanos, de que no somos tan diferentes. No es que vayamos a tratar una brecha de similitudes y de diferencias, no, sino que poniéndonos a pensar, la Biblia mismo menciona que Dios mismo no hace acepción de personas. Dios no es que nos ha colocado por ser creyentes en un pedestal y en un trono, y en el cual quizás podemos mirar por encima del hombro o por debajo del hombro a las personas que están a nuestro alrededor por no conocer a Cristo. Muchas veces tendemos a sentirnos así incluso en nuestra propia familia, y no solamente por lo que vemos, sino también cuando vemos que están pasando problemas y nosotros le decimos, por qué no buscas a Dios, estás viviendo de esta manera, o por qué no buscas la presencia del Señor, es que te sobrevienen males, Dios no te protege, Dios no te guarda. Hermanos, todos en la tierra somos gente que experimenta la gloria de Dios, independientemente, hermanos, de que si son cristianos o no. Todos experimentan la gloria de Dios. Quizás usted dice, pastor, pero ¿y cómo eso? ¿Cómo me prueba que el hombre del mundo experimenta la gloria de Dios? La palabra del Señor nos menciona que Naamán, siendo general del ejército sirio, a través de él Dios había dado mucha victoria al pueblo de Siria. No eran judíos, no eran personas que radicaban en la religión judía en aquel tiempo, en la ley de Jehová. Eran gente que no conocían, gente que adoraban a dioses como Moloch en su tiempo. Y dice la Biblia, pero que Dios mostraba su gloria para ellos. Y no solamente eso, vemos al profeta Elías en su último tiempo cuando menciona a Jezael para que sea rey de Siria. O sea, Dios colocando un hombre como rey en otra nación, teniendo injerencia en el ámbito político de aquella nación. ¿Quién sabe cómo se realizaban, hermanos, los tipos de sucesos, de sucesión en aquellas familias? Pues si vamos, hermanos, a tiempos imperiales, la sucesión venía por el linaje propio del rey, pero Dios estaba colocando a alguien externo en el trono de aquella nación. Entonces vemos, hermanos, por la palabra del Señor, que todos en la tierra experimentamos la gloria de Dios. Vemos su poder. Por eso, hermanos,
su familiar incrédulo, su familiar que no cree en Dios o quizás vive una vida la cual no es agradable delante de Dios, todavía permanece con vida. Vemos, hermanos, personas que incluso vienen por primera vez y reciben grandes sanidades y después no se les vuelve a ver. Amén. Es porque Dios tiene tanta misericordia que desborda no solamente para sus hijos, sino también para los demás. He aquí por eso cuando la mujer cananea se presenta delante de Jesús, Él le habla del pan de los hijos, pero aquí la mujer le replica y le dice: sí, Señor, pero aunque los hijos tengan su propio pan, nosotros nos alimentamos de las migajas que aún siguen siendo bendición para nosotros. Entonces, hermano, podemos ver tanto la misericordia de Dios que comparte no solo con los creyentes, sino con el mundo entero, su poder, su gloria y su protección. Entonces, volviendo al tema, mis hermanos, no somos muy diferentes del mundo. Dios no nos ha llamado a que destaquemos por eso, no, somos más altos, somos más pequeños, cristianamente hablando, socialmente hablando. No, pero hay algo que quizás puede sonar algo retórico o algo contradictorio. Nosotros no nos deberemos considerar diferentes, pero Dios sí quiere que marquemos una diferencia. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora hasta ahí no le entiendo nada. Escuchen con atención acá. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. El hombre fue creado a imagen y semejanza del Dios Altísimo. Hay algo más. La palabra del Señor nos menciona a través del apóstol Pablo de que él estaba haciendo un tipo de imitación de cómo fue Cristo en la tierra. Y en la imitación del apóstol Pablo, yo no encuentro muchos temas espirituales, sino más bien temas de relacionamiento con las demás personas. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque recordemos, mis hermanos, que el apóstol Pablo no fue como los otros apóstoles. Los apóstoles como Pedro, como Juan, como Jacobo, como el mismo, quizás hermanos, los hijos de Zebedeo que murieron a manos de Herodes. Felipe mismo, mis hermanos, no eran apóstoles que tenían mucho acercamiento con gente extranjera. No, ellos le predicaban a la iglesia primitiva, la cual tenía como sede en Jerusalén. Pero el apóstol Pablo era alguien que predicaba en las afueras, que iba a lugares, hermanos, donde no se mencionaba a Dios, a lugares donde había dioses por montones, como Atenas, Macedonia, como Roma mismo, como Filipos, Corintos. Amén. Entonces vemos que el apóstol Pablo no tenía una tarea fácil y él por eso hace esta comparación diciendo: sed imitadores de mí como yo no soy de Cristo. Y no solamente en un tema espiritual, como Jesús oraba, como Jesús se consagraba al Padre. Quizás, hermanos, no hallamos muchos rasgos de la vida espiritual de Jesús, sino más bien hallamos algo muy enfático, que era su relacionamiento con los demás. El apóstol Pablo tuvo que enfrentarse a problemas que los judíos, incluso cuando Jesús estuvo, no tuvo la oportunidad de tratarlos. Cuando el apóstol habla en la carta de los Corintios acerca de los temas conyugales, acerca del tema de la pareja, la cual era un creyente y una persona no creyente. Amén. Son temas que Jesús no mencionó porque él no tuvo la oportunidad de tratarlos, y por eso el apóstol Pablo menciona enfáticamente de esta manera: digo yo, no Cristo, de que la persona que tiene un yugo desigual, de que tu pareja o tu cónyuge no es creyente, tengas que tú dar un buen testimonio, ser una persona sumisa y humilde, para que si tu cónyuge no es convertido por la palabra, a través de tu testimonio sea salvo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso, vuelvo repito, el apóstol Pablo, más allá, hermano, de la imitación espiritual, Pablo imitaba el relacionamiento de Cristo con las demás personas, no haciendo acepción de ninguna, sabiendo actuar, teniendo un comportamiento totalmente distinto, pero un comportamiento marcado por el mayor atributo de Dios, por uno de los mayores atributos del Señor, que es la misericordia. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, hermanos, abierto todo este tema, yo le pregunto: ¿cómo es su relacionamiento con quienes conviven? No solamente dentro de su casa,
sino también en su trabajo y también en sus vecinos. Uno de los temas puntuales para prosperar en el lugar donde nosotros estamos es mostrar un relacionamiento basado en la mística de Dios para nosotros tener comunicación con las personas que están a nuestro alrededor. Muchas veces como hombres, como personas comunes, mortales en esta tierra, llegamos a pensar que para caerle bien al jefe tenemos que limpiar cualquier basurita que caiga sobre su hombro. ¿Ven cuánto dicen gloria a Dios? O despojarnos de toda calidad moral para cumplir los caprichos de quien está en nuestro frente. Pero como cristianos, nosotros debemos saber que tenemos un testimonio que cuidar. Aunque la jefa de José le pidió cometer adulterio, dice la palabra de Dios que José no lo hizo. ¿Sí o no? Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vemos una calidad de relacionamiento y quizás podemos pasar por el proceso que pasó José al no querer usted acceder a lo que esa persona te está pidiendo, pero sepa que si usted no está sirviendo al don del hombre, sino al don de Dios, Dios se encargará de que aún usted siendo despedido, Dios lo restituirá con más poder y con más autoridad. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Demos un aplauso a Dios. La palabra del Señor nos menciona que aunque este hombre no tenía un jefe inmediato, él habitaba en una región extraña, habitaba en la tierra de los filisteos, la cual se iba a convertir más adelante en el imperio o en el reino que más batalla iba a tener con el pueblo de Israel. Ellos tenían dioses como Dagón, ellos tenían ciudades fortificadas, muchas ciudades capitales donde cada uno tenía su creencia. Cada uno tenía su ciencia, cada uno de ellos tenía su avance tecnológico. En aquellos momentos la palabra del Señor nos menciona en el versículo 26 que llega una grande hambruna, una grande situación crítica a la tierra, no solamente a Filistea. La palabra del Señor nos menciona que Isaac, siendo uno de los constituyentes de la raza de los israelitas, de los judíos, permanecía en aquella ciudad como un forastero, como un inquilino. No era su propia tierra. Había recibido asilo en aquellas ciudades, en aquellos pueblos. Y en medio de todo eso, la palabra del Señor nos menciona cierto tipo de relacionamiento que Isaac tenía con las personas de Filistea. La palabra del Señor nos menciona que de principio Abimelech, rey de los filisteos, quiere tomar a Rebeca, su esposa, al momento que Isaac menciona que era su hermana. A causa de la belleza se impresionaron y quería tomarla como esposa, y Dios habla y trae plagas a los principales filisteos. Ellos tienen que devolver a Rebeca sin tocarle un pelo y sintiendo que sobre Isaac había una presencia diferente. Primera cosa que yo puedo ver en la vida de Isaac en este episodio es que él no peleaba por su propia cuenta, él no ajusticiaba por su propia cuenta, él no reprochaba las palabras o la forma de ser de las demás personas, sino que todo se lo dejaba a Dios. ¿Ven? Miren, esto puede ser fuerte, hermano. No se irrite un poco. ¿Quiénes somos nosotros incluso para decirle al pecador, este está mal, si Dios no nos ha mandado a hablar? ¿Ven? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Quiénes somos nosotros siquiera para decirle a nuestro hijo, mira, tienes que vivir así, tienes que vestir así, si no te vas a ir al infierno, si no esto va a pasar, si Dios no nos ha mandado a hablar? La Biblia nos menciona que Isaías fue un hombre fuerte para hablar al pueblo de Israel, para hablarle y hacerle ver su pecado. ¿Y sabe lo que Isaías pensó? Él pensó que estaba diciendo lo correcto. No, él utilizaba palabras fuertes, palabras hirientes. Y sabe que cuando Isaías presencia la gloria y la soberanía de Dios, él piensa, yo discerní esto. Isaías se cataloga y dice, soy hombre de labios inmundos. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? La palabra del Señor nos menciona que Isaac no se metía
A Isaac le quisieron quitar la esposa, quisieron hacerle tantas cosas, pero él no dijo, mira, oró al Señor diciendo, quiero que hagas caer trueno o hagas caer fuego sobre ellos y tú los destruyas y tú les hagas esto, le hagas lo otro. Ah, no es que este vecino quizás me está haciendo lo mal. Mira que se mete con los lugares donde yo hago pastar mis ovejas e incluso me está levantando falso testimonio. La Biblia nos menciona que mientras Isaac a la larga que iba siendo bendecido, ¿qué le tenían los filisteos? Envidia. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso nosotros, mis hermanos, gloria sea dada a Dios, lo que leemos en el versículo 14. Y tuvo hatos de ovejas, de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tenían envidia. Y no solamente eso, mis hermanos, la palabra del Señor nos menciona que Isaac cuando estuvo en Abraham cuando estuvo en esa tierra, había abierto pozos, había abierto lugares para tener agua viva y agua fresca para pastar sus ovejas. Pero dice la Biblia que los filisteos, ¿qué habían hecho? Los habían cegado y no solamente no les habían dado mantenimiento mientras los estaban usando, sino que los habían llenado de tierra. Oye, hermano, imagínense que se metan con las propiedades que dejó tu padre o dejó tu progenitor. ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Sí o no? Voy a llamar al 911. ¿Sí o no? Tantas cosas. Oye, hermano, si nosotros nos vamos a través de la Biblia, Isaac fue un hombre que no se obstinó como Job a creer en su propia justicia, sino que él vivió una vida humillado, no solamente delante de Dios, sino también a la sujeción de lo que hacía el hombre. Porque él sabía que, hermanos, lo que hace una persona cuando alguien hace mal contra ti, dice la palabra de Dios, y no toma justicia por tu propia mano, y tú no respondes, amontona sobre él ¿qué? Amén. Ceniza, carbones encendidos. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Justicia de Dios. Por eso, hermano, muchas veces, yo no sé por qué Dios me manda a decir esto en esta mañana. Por eso hay mucha gente que hoy en día tú vives viviendo injusticias de parte de los demás y tú no ves una reprovisión, tú no ves que Dios hace algo contra esas personas. O no toma justicia por lo que te han hecho, por lo que has pasado. O no levanta un dedo Dios para defender tu causa. Hermanos, no se vaya a sentir triste por lo que le voy a decir, pero la justicia de Dios no llegará hasta que usted no deje de desearla. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Y qué significa eso, pastor? Que mientras más usted desee que Dios haga algo contra tu enemigo, Dios no lo hará. Pero el día que tú pidas misericordia por él, ahí Dios actuará y Dios hará justicia. Ahí Dios se moverá. Ahí Dios se glorificará. Pero mientras nosotros deseemos, hermanos, no va a pasar, porque es nuestro corazón, es nuestro propio ego que nos dice, no, es que no te tienes que dejar, no tienes que pasar por esto, tú eres alguien superior, pues eres hijo de Dios. Hermanos, que no ser hijo de Dios no se nos suba a la cabeza. Nosotros también tenemos, hermano, terrenal, tenemos cosas terrenales, tenemos un espíritu de parte de Dios, sí, pero tenemos una mente y un corazón fallo delante de la presencia de Dios. No somos diferentes. Lo único que nos hace, hermano, salvos verdaderamente es que conocemos a Cristo Jesús, el Redentor nuestro. Aleluya. ¿Sabe, hermano? Que Dios incluso tiene más misericordia del que está afuera que muchas veces de nosotros. Aleluya. ¿Cuánto sentido eso? Dígame. Eso pasa porque David mismo dijo, ¿hasta cuándo los malos prosperarán? Es que Dios todavía tiene misericordia. Si Dios tuviera más misericordia de nosotros, yo hubiera venido y hubiera levantado la iglesia. Pero aquí Dios tiene más misericordia del pecador porque retrasa su venida para que ellos también sean salvos. Por eso yo le empecé diciendo, somos imagen y semejanza de Dios. Para saber prosperar en la tierra donde vivimos, tenemos que aprender a relacionarnos como Cristo se relacionó con las personas. Legislar, pero no acusar. Conocer, pero no divulgar. Amén. Ver, pero no maquinar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea, usted puede ver a su vecino haciendo algo, o quizás levantando algo contra ti. Antes de que lo haga, yo voy a maquinar algo peor. No, hermanos. Deje que solita vayan las cosas. Aunque siguen los pozos de tu padre,
Aunque te tengan por envidia, sabe que alguien por envidia puede hacer cualquier cosa contra ti. ¿Sí o no? Hasta tirarte el carro encima. Puede hacerlo. Puede hasta contratar, hermano, gastar plata en brujos para que te maldiga. Es tremendo eso. ¿Sí o no? Pero más aquí dice la palabra del Señor, que mientras el malo está maquinando maldades contra ti, el Dios de los cielos está pensando cómo bendecirte. El Dios de los cielos está pensando cómo levantarte. Mientras los otros están visitando brujos, mientras los otros están maquinando mal, nosotros permanezcamos de rodillas delante de la presencia de Dios. Él es quien pelea nuestras batallas. La palabra del Señor nos menciona que Isaac no hacía nada. Cegaron los pozos de su padre, los llenaron de tierra. Claro, en teoría sí. Les tenían envidia. Pero dice la palabra de Dios que Isaac no hizo nada. Él quedaba tranquilo. Le dijeron, váyase, usted ya es más poderoso que nosotros, sálgase de acá. ¿Sabe que hay otra cosa? A pesar de Dios haberle dado poder a Isaac, él no utilizó el poder para lucrarse a sí mismo, o para hacer o convertirse en un cierto tipo de parásito chupando la tierra en la cual vivía, acabándola. No es que si Dios me ha dado la capacidad de comprar muchos terrenos, voy a comprar aquí, voy a construir una fábrica, no importa si hay humo. No, mira, que necesito soltar desechos tóxicos, aquí hay un río. Yo como no, esta tierra no es mía. Isaac no hizo nada de eso. Cuidado que Dios nos provea, hermanos, grandes propiedades. Y nosotros quizás hagamos esto. Conforme Dios me dio casa, me dio esto, me dio lo otro, yo pongo lo que sea acá. Y así de los vecinos estén molestos siempre. No, hermanos, Isaac no lo hizo. Dice la palabra de Dios que él seguía viviendo por fe en la presencia del Señor. Isaac caminaba de esta manera y dice que Dios no dejaba de bendecir. No, al contrario, Isaac seguía prosperando. ¿Cuántos quieren vivir así? Díganme. Que la gente no entiende, dice, pero si tanto que lo maldigo, tanto que le hago daño, mira, aquí hasta puse en contra y hice que su hijo se metiera en problemas, pero ¿cómo es que no lo puedo detener? Es que ellos no saben que nuestro secreto no está en nuestras obras, está en la presencia de Dios que habita en nosotros. Un fuerte aplauso, bien bonito al Señor. ¿Sabe que la personalidad de alguien es la que nos muestra a nosotros mismos qué hay en nuestro corazón? ¿Qué es la personalidad? Es algo lo cual no se puede quitar de nuestra vida, es algo irreprensible. Está compuesta por nuestros comportamientos, por cosas internas y externas. Hay unos que tienen una personalidad voraz, que quieren más, y otros que tienen una personalidad valiente. Enfrentan obstáculos y desafíos, no importa el encumbramiento o el calibre, ellos avanzan sin pensar. Hay otros que tienen una personalidad de ira, hay otros que tienen una personalidad más calmada. En esto se muestran los atributos de Dios. ¿Cuál es la personalidad de Dios? Él es clemente y misericordioso. ¿Ven? Eso fue lo que le dijo a Moisés mientras pasaba delante de él y le mostró su espalda. Dijo, Jehová Dios clemente y misericordioso. Y cuando nosotros nos tratamos de aparecer a Él, sabe que lo principal que Dios hace, y una de sus mayores enseñanzas, es que Dios no nos ama a nosotros por lo que nosotros hacemos, sino por amor a sí mismo. Hay muchas frases en las cuales Dios dice, por amor a mí mismo no los destruiré. ¿Sí o no? Significa que Dios, ¿qué? Se ama a sí mismo. ¿Cuántos se aman a sí mismos? Dígame. ¿Aseguro? No, pastor, si ahorita no me acabé de venir tomando una Coca-Cola porque no había más. ¿Será que usted va a meterse a sabiendas de que quizás Dios todavía no te ha dado la orden en un proyecto que el cual te puede destruir?
¿Será que usted va a hacer que alguien haga por ti algo lo cual usted sabe que esa persona lo puede hacer, pero que usted como perpetrador también va a llevar consecuencias? ¿Será que nos vamos a meter en situaciones las cuales quizás decimos, no, yo soy hijo de Dios, aquí no me va a pasar nada, Él me va a proteger? Como le dijo Satanás a Jesús, lánzate de arriba que Dios enviará a los ángeles para que sus manos lo lleven y no tropiecen en piedra alguna. ¿Qué dijo Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuánto nos cuidamos física, espiritual y emocionalmente? ¿Será que caemos en trampas de palabras baratas? Cuando alguien te viene a prometer el sol, la luna y las estrellas. ¿Ven cuánto dicen gloria a Dios? ¿Será que destacamos por ser personas demasiado receptivas? La vida de Isaac era bien. Él vivía en misericordia. Pero él tampoco permitía abusos intolerables. Le tenían envidia, sí. Le quitaron los pozos, sí. Pero cuando Isaac tuvo la oportunidad de alejarse, ¿qué hizo? Se alejó. ¿Sí o no? Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahorita hay un tema, hermanos, muy fuerte acerca de los femicidios que están existiendo en el país. Y los mensajes que sueltan en las redes sociales es, váyase a la primera, ¿sí o no? Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Irse a la primera. Tiene, cuando quizá usted sienta que ya está la excusa, podemos decirlo de esa manera, de romper ese vínculo, rómpalo. No permanezca bajo un ambiente de violencia. No permanezca, no se sienta quizás una persona. Recuerde que primeramente de quien usted depende es de Dios. ¿Sí o no? Quizás te puede decir, no es que sin mí no vas a poder vivir, sin mí no vas a poder hacer nada. Yo soy la persona que te saqué de allá de donde estabas y te traje quizás a la ciudad. Y hoy por eso tienes o tienes lo otro y lo otro. No, hermano, usted no se sienta de esa manera. Recuerde que todo lo que esa persona quizás te dio, no te lo compartió él, te lo compartió el mismo Dios. Te lo compartió el mismo Dios. Así que no podemos pasar por alto eso. Por eso Isaac, cuando ve que estaba la cosa seria, dice que le dijeron, váyase, amén, yo me voy. Apartarnos. Pablo dijo, aquí, si es posible llevar la paz con todos, sí, hágalo. Pero si es posible. Dice la Biblia que Jesús no era que andaba ahí al lado de los que le criticaban, de que le insultaban. No es que yo quiero hablar con Caifás, denme una audiencia. No, Jesús no. Él se apartaba de todos ellos e iba a quienes abrían su corazón para él. Entonces, hermanos, nosotros debemos también ser así, de esa manera. Vuelvo y repito, Dios, Él se ama a sí mismo. Tanto así que Él hace las cosas por amor a sí mismo y a su palabra. Entonces, todo lo que Dios hace, tanto Dios se considera a sí mismo, su eternidad, sus atributos, su voluntad soberana. Y nosotros, al tratar de parecernos a Dios, nos encontramos con un propósito de Jesús para nuestra vida. Él dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Nuestro prójimo es tanto nuestro enemigo como nuestro amigo. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Solo que hay que saber cómo relacionarnos con ellos. Podemos relacionarnos de muchas maneras, vuelvo y repito, a través de vivir una vida en silencio, viendo desde lejos. Ya que si nos involucramos, vamos a tener riñas, vamos a tener problemas. Por eso dice la Biblia que cuando los pastores de Abraham pelearon con los pastores de Lot, ¿qué dijo Abraham? Apartémonos para evitar. ¿Sí o no? Entonces nosotros tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. No podemos tolerar cosas tóxicas. No podemos tolerar tantas cosas que quizás se puedan levantar contra ti. ¿Saben que, hermano, la mejor manera de eludir las batallas verbales es permanecer en silencio? ¿Sí o no? Si usted se permanece en silencio, la otra persona va a quedar sin hablar. Ya no va a saber qué decir, ¿sí o no? Entonces nosotros debemos cuidarnos de esa manera, que nada ingrese en nuestro radar interior, que todo pase fuera, que
nosotros cada día sintamos una comunión, sintamos esa paz que tanto nosotros necesitamos sentir, porque recuerde que aún para entrar al reino de los cielos y para ver el rostro del Señor necesitamos paz. ¿Sí o no, hermano? Necesitamos paz. Entonces, tratar de buscarla desesperadamente para que nosotros tengamos esa opción de comenzar a amarnos a sí mismos y comenzar a demostrar también ese amor por los demás. Si usted es capaz de perdonarse por hacer lo que hizo, también tiene que perdonar. ¿Sí o no, hermanos? Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? O quizás nosotros sí nos perdonamos y a los demás nos tienen que hacer méritos. No, hermanos, tenemos que nosotros ser de esa manera y dejar que el Dios de los cielos haga lo demás. Él se encargará de dar el pago a cada uno, como dice la palabra del Señor. Denle un aplauso fuerte al Señor. Otra cosa, dice la Biblia que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Entonces, cuando nosotros nos estamos relacionando, por eso yo puse el ejemplo de que lo que Pablo hacía al imitar a Cristo, no solamente se limitaba a hacer algo espiritual, sino algo terrenal. ¿Cómo relacionarse? Y sabe que aborrecer el pecado no es que significa que usted lo va a despreciar a la persona que comete, o lo va a mirar mal. No. Usted va a atacar al pecado. ¿Ven? A lo que se está haciendo, tratar de erradicarlo. ¿Y cómo yo voy a erradicarlo? Cuando invita a esa persona a acercarse a Dios. ¿Sí o no? Cuando le invito a conocer la luz para que salga de las tinieblas. ¿Y cómo primeramente hago que conozcan a Dios? A través del amor que yo demuestro. A través de la misericordia que yo demuestro. ¿Cuánto demuestran amor y misericordia? Diga amén. Venga, gloria a Dios. Entonces, hermanos, en todo lo que nosotros quizás podemos pasar en esta tierra, nos encontramos muchas veces con un gran dilema. Y es de cómo primeramente nosotros permanecer en una corrupción, en una generación corrupta, en una generación nefasta. Hay gente que vive en barrios totalmente terribles. Hay gente que vive rodeado de familiares que no tienen muy buena manera de ser, ¿sí o no? Buena relación. Hay muchos que tu negocio está en medio de una manada de lobos. Como te ven prosperando, tienen más envidia contra ti. Hasta hablan mal de ti cuando llega por ahí quizás un cliente a pedir referencia de ti. No, ni vaya. Esa persona te vende carísimo. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? No, si no, pasa, hermano, porque la envidia obra de esa manera. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros para seguir y comenzar a prosperar en la ciudad donde Dios nos ha colocado? Vivir como vivió Isaac. Mostrando esa carisma, mostrando esa personalidad aparente a la de Dios. Que nosotros podamos desarrollar y decir, no solamente físicamente me considero imagen y semejanza de Dios, sino también espiritualmente, en la cual yo pueda menospreciar todo lo que me lleva a cometer un acto de no misericordia, un acto de no piedad. Es ahí donde nosotros vamos a empezar a ver la gloria de Dios en su mayor magnitud. Porque Él te va a decir, bueno, hoy usted ha entregado todo a mí. No solamente tus ciertos problemas, sino todo. El principio y el final de nuestra vida, si Dios lo recibe en sus manos, Él obrará de una manera especial. A los que más confían en Dios, son a los que más Dios bendice. ¿Sí o no? Y la confianza no se mide en el tiempo, sino en cuánto te entrega. No se mide en el tiempo. Usted no puede decir, no, es que yo confío en esta persona porque llevamos viviendo 20 años. No. Usted puede considerarse hasta desconfiada, aún viviendo con esa persona. ¿Sí o no? No se mide en el tiempo, se mide en cuánto tú entregas. Y eso fue lo que sucedió con Isaac. Tantas injusticias que vivió, tantas patrañas de los enemigos que hicieron con él. Pero Isaac en ningún momento deseó el mal para ellos. No, al contrario. Dice la Biblia que ellos no podían encontrar agua porque los pozos secaron. Incluso los tuvieron que llenar de tierra. Pero dice la Biblia que Isaac seguía cavando pozos. ¿Y qué hacían los filisteos? Reñían con él. ¿Y qué hace Isaac? Seguía peleando.
se retiraba y le dejaba el pozo. Y no es que encontraba cualquier agua, dice que encontraban agua viva. Y todo eso Dios permitió, y el comportamiento de Isaac era tremendo. Tanto así que Dios llegó un momento en el cual dijo, bueno, van a cesar las riñas. ¿Sabe cuál es la mejor forma de vencer al enemigo? Es cuando Dios mismo muestra a través de ti que haga lo que haga, nada de lo que haga va a triunfar sobre ti. Ahí el enemigo se va a cansar y va a decir, ya gasté mucho, ya lo dejo en paz. Ya pagué 7 brujos y ninguno pudo. ¿Sí o no? Dice la Biblia que cuando ya los filisteos vieron que aquí no se rinde, sigue cavando y sigue encontrando agua. Ya dejémonos ahí, ya ni para qué. Y dice la Biblia que así sucedió, que vino el mismo rey a hacer un pacto con Isaac y le dijo, ahora nos damos cuenta que tú verdaderamente eres siervo de un Dios vivo. Y dice que nunca más se metieron con él. ¿Y qué pasó con Isaac? Siguió prosperando en el lugar donde Dios lo puso. ¿Cuántos quieren vivir de esa manera? Digan amén. Entonces, hermanos, por esta palabra, no quiero cansarles más ya que el tiempo avanza. El primer cimiento que Dios quiere sembrar durante estos 3 domingos es cómo nosotros nos vamos a relacionar con quienes nos rodean. Quizás hay oraciones que usted estaba haciendo que hasta la vez reciben respuesta. Piénselo muy bien. Comience a desear lo bueno para los que te hacen mal. Deséale que le vaya bien. Alex, deséale que le vaya bien. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? No, a ese no, pastor. Como cuando le escribe en la madrugada y le dice, es que no te puedo olvidar, te extraño, y le menciona un versículo bíblico, dice que no hay paz para los malos. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? No, hermanos, deseemos que vaya bien. Por eso Jesús dijo, he aquí, amad a nuestros enemigos, bendice a los que te maldicen. Si nosotros comenzamos a depender de esa comunión con Dios y dejamos a Dios estas cosas que muchas veces las hemos tomado en nuestra mano, que quizás pensamos que relacionarnos es ser antipático, es ser una persona quizás cruda, una persona que no tiene confianza, desconfiada. A veces esta es la mejor forma de relacionarme. No, hermanos, eso no es lo correcto. Antes más le vas a dar cabida al enemigo. Antes más le vas a dar cabida a tus enemigos para que sigan atentando contra ti. ¿Por qué? Porque Dios no va a poder obrar. Dios no va a poder manifestarse. Pero cuando nosotros somos una persona que aún cuando el que te maldijo viene a pedirte un vaso de agua y tú se lo das, tenlo por seguro que en ese momento Dios está colocando su mirada sobre ti y está alejando su mirada de Él. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y téngalo por seguro que llegará un día en que el enemigo se va a dar por vencido porque va a decir, con este no puedo, con esta familia no puedo. Porque ellos, a pesar de darme cabida deseando mal para que yo tenga más capacidad para poder levantarme contra ellos, ellos van al contrario. Imagínense, aunque Jesús, hermano, estando en la cruz, Él nos pidió y dijo, Señor, anota en la lista, todo esto yo lo sané, pero míranos cómo están diciendo que me muera. No, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, hermanos, sigamos ese ejemplo y tenlo por seguro que todo lo que tú hagas, aun cuando te pongan trabas, aun cuando desinformen a la gente para que no se acerque a ti, Dios hará que prospere y dé fruto al 100% para gloria de su nombre. Un fuerte aplauso, Dios mío. Dios me mandó hoy a anunciar que en estos 3 meses el Señor va a provocar cambios muy repentinos. No se asuste. Vas a conocer gente que a tu alrededor piensas que son confiables, pero si supieras que son tus peores enemigos. Vas a conocer gente que en su personalidad disfraza muchas cosas que tienen contra ti. Vas a conocer cómo hace mucho tiempo han venido gente perjudicándote. Pero de una vez le alerto, usted no va a buscar justicia propia, mas
adelante usted va a confiar en Dios. Y tenlo por seguro que en estos 3 meses el enemigo será quien quede avergonzado y usted se convertirá en una persona glorificada para honra de nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, esto es tremendo. Yo demostraba gente que estaba sobre una pequeña tarima y gente abajo maquinando cosas, rompiendo el piso para hacer caer. Gente que tú no has podido hallar trabajo porque muchos te habían desinformado. Pero el enemigo ha luchado contra el equivoco, contra la persona equivocada, porque él no sabía que Dios ya estaba preparando un plan para alertarnos y darnos la victoria sobre cualquier prueba que ha venido y pueda sobrevenir. Hay un aplauso fuerte al creador de los cielos y de la tierra, aquel Dios que anticipa la victoria a su pueblo. Pónganse los pies, mis hermanos, no descansen más en esta hora. Vamos a dar gracias al Señor. ¿Cuántos entendieron? Diga amén. Diga gloria a Dios. Levanta tus manos ahí hacia el cielo. Dios está hoy en este lugar en medio de nosotros. Cierra tus ojos.